hermanos. Vamos a leer los versículos 17, 18, 19 y nada más. ¿Están listos? Dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. A ver, hermanos, vamos a hacerle otra vez. Les pedí por favor que leyeran conmigo. ¿No me pueden hacer un favor? Me quedé callado nomás para ver qué tan amables eran. Les doy otra oportunidad, ¿está bien? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Les voy a invitar a que cierren sus ojos y ore conmigo. Oremos a Dios un momentito. Puede ser que alguien venga distraído, cansado, preocupado. Y es importante, hermanos, que nos alineemos todos a lo que el Espíritu quiere hablarnos y que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén receptivos, abiertos a lo que Él nos quiere hablar. Padre, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos otorgas de estar en tu casa, Señor, para venir a adorar tu santo nombre, pero también para ser edificados a través de tu palabra. Oro, precioso Dios, por cada uno de tus hijos e hijas aquí reunidos, para que tú hagas que el tiempo, Señor, que está por venir, pueda ser de bendición para sus vidas. Mi único propósito es que tu pueblo sea edificado y que tu nombre sea glorificado, Señor, y sea hecho eso a través de la exposición de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento sea todo tuyo. Y oro, Señor, como Pedro, cuando decía que mientras tu palabra es predicada, tu mano se mueva, Señor, obrando maravillas, milagros y prodigios en medio de un pueblo que lo está necesitando. Señor, que mientras tu palabra está siendo expuesta, se vaya toda dolencia, toda enfermedad sea sana, Señor, toda preocupación, toda amargura, Señor, toda discordia sea sujeta al nombre que es por sobre todo nombre, en quien estamos orando y a quien damos gloria y honra, al poderoso nombre de Jesús. Alguien diga conmigo, amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Escuché el testimonio de unos pastores que adoptaron a un niño de la calle con quien se habían encariñado, a quien continuamente se topaban en su camino. Una vez lo platicaron como pareja y decidieron adoptarlo, hicieron todos los trámites pertinentes y se los entregaron en adopción. Ellos tenían otros hijos aparte de este niño. Y algo que llamó mucho su atención cuando los primeros días que este niño empezó a vivir con ellos era sobre su comportamiento, a pesar de que él los conocía ya de hace tiempo, batallaba para relacionarse con ellos en condición de padres. Y este niño, habiendo crecido en la calle la mayor parte de la vida que hasta el momento había vivido, pues tenía costumbres, tenía mañas. Para alimentarse estaba acostumbrado a tomar las cosas en cuanto alguien se descuidara, en otras palabras, pues robaba, ¿verdad? Para hacerse de cualquier cosa tenía que ingeniárselas para conseguirlas. Y le llamó la atención a esta pareja de siervos de Dios que en los primeros días el niño, para tomar algo de comer, no pedía permiso, sino que esperaba a que nadie lo estuviera viendo y luego lo tomaba a hurtadillas, como para que nadie se diera cuenta, no lo fueran a regañar o no le fueran a cobrar. Si algo le llamaba la atención de lo que había en la casa, esperaba a que nadie lo estuviera viendo también para tomarlo, fuera dinero, fuera un artefacto, lo que sea. Y fue acumulando un buen de cosas en el lugar que le habían asignado como habitación. Y los padres se preguntaban por qué hacía de esta forma el niño. Fueron platicando entre ellos, se dieron cuenta que así había sido su desarrollo y de esa forma él estaba acostumbrado a relacionarse. Pero sobre todo
que todavía no le caía el 20 que era hijo y que como hijo tenía privilegios en esa casa. ¿Cuántos me siguen hasta ahí, hermanos? De manera que ellos en algún momento se sentaron a platicar con él y le dijeron: hijo, desde el momento en que nosotros te adoptamos, te dimos nuestro apellido, tú eres dueño de esta casa, todo lo que en ella hay es tuyo, tú no necesitas tomar nada robado porque te pertenece. Nosotros, tus padres, con todo gusto trabajamos para proveértelo y tienes todos los mismos derechos que nuestros otros hijos, que son naturales. Cuando el niño lógicamente tardó en asimilar tanta información, no me imagino que sea un cambio fácil de absorber, sobre todo en un niño ya desarrollado, unos 8, 9 años, 10 años quizá. Pero desde que sus padres tuvieron esa plática con él, algo fue cambiando. Se dio cuenta que él ya no tenía que tomar la comida cuando nadie lo estaba viendo, puesto que no se estaba robando nada, porque esa era su casa. Se dio cuenta que para que sus padres, o para conseguir algo de la casa, no tenía que robarlo, simple y sencillamente tenía que pedirlo a sus padres. Y yo estoy convencido, amados hermanos, que a nosotros nos hace falta un cambio de perspectiva similar al que sufrió la mentalidad de este niño. Este niño pasó algún tiempo para que su mentalidad de niño de la calle fuera hecha a un lado y empezara a verse como hijo, con todas las responsabilidades y todos los derechos que ello conllevaba. Y yo creo, amados hermanos, que como iglesia y como hijos de Dios estamos siendo llamados a un cambio de perspectiva. Diga conmigo: cambio de perspectiva. Y tenemos que empezarnos a ver desde la condición en la que nuestro Padre nos ve. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanos? Como hijos, pues dice la Escritura que somos adoptados, que somos herederos, que somos parte de la familia de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esto? Pero la iglesia de Cristo en general necesita retomar la perspectiva que el Señor tiene de ella. Este es el tema del cual yo le quiero hablar en esta tarde ya. Un cambio de perspectiva. A ver, diga conmigo: un cambio de perspectiva. Se llama perspectiva al conjunto de circunstancias que rodean al observador y que influyen en su percepción o en su juicio de algo o de alguien. Todo lo que está a mi alrededor como observador tiene la capacidad de producir una percepción errónea o adecuada según sea la perspectiva. A veces es necesario cambiar la perspectiva, hermanos, para poder apreciar las cosas con más nitidez. Ustedes habrán visto el trabajo a lo mejor de algunos fotógrafos. Hay unas imágenes que son muy populares y muchas veces la gente le gusta tomarse fotos haciendo ademanes como si tuviera el sol en la mano. ¿Han visto eso, hermanos? ¿Sí? O como si tuviera personas en la mano. Obviamente es una cuestión de perspectiva. Como si pudieran tapar el sol con un dedo, con la palma. Es una cuestión de perspectiva. Dependiendo la posición en la que yo esté, es la observación que voy a tener del entorno que me rodea. Me llama mucho la atención la frase que utiliza el Señor Jesucristo ante la confesión de Pedro, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y me llama mucho la atención porque creo que durante mucho tiempo la iglesia, o puede ser que como creyentes en lo particular, hemos tenido la perspectiva equivocada tocante a lo que significan las puertas del Hades. Porque para empezar, las puertas no son armas, ¿verdad, hermanos? Las puertas no son armas. Las puertas no se usan para pelear. La función de las puertas es sencilla. ¿Cuál es la función de las puertas? ¿Abrirse o cerrarse? Para permitir o para impedir el paso según sea la voluntad de quien esté administrando esa puerta. Y Jesús dice que las puertas del Hades, que por cierto el Hades hace referencia a la región de los muertos, ¿sí? Al imperio de la muerte. Jesús dice: las puertas del Hades o el imperio de la muerte no prevalecerá contra mi iglesia. Porque llegado el momento,
Se han de abrir las puertas de par en par para dejar salir a aquellos que son salvos en el tiempo señalado por Dios. De ahí que aquellas puertas no quedarán cerradas para siempre. O sea, no prevalecerán. ¿Alguien me sigue hasta ahí, hermanos? Fíjese lo que no dice este pasaje. No dice que el Hades vendrá a tocar las puertas de la iglesia. ¿Verdad que no dice eso? Voltea a ver las puertas de la iglesia, hermanos. Voltéelas a ver. ¿Cuántas tenemos? 3 principales y aquella que es como de ruta de escape o para que entre un poquito de aire, lo que sea. El texto no dice que el imperio de la muerte va a venir y se va a presentar ante las puertas de la iglesia y que la iglesia va a poder resistir los embates. Muchas veces hemos tenido una perspectiva defensiva de ese versículo y hemos llegado a inferir que quiere decir que no importa cuántos ataques lance el diablo contra su iglesia, la iglesia va a prevalecer. Sí significa eso, pero significa algo más. Nos está hablando que la iglesia es llamada a salir e ir al imperio de la muerte, ir a las regiones de la muerte, y la muerte misma no puede prevalecer contra aquello que ha sido enviado por el Señor Jesucristo. Irás a las puertas del Hades, en otras palabras, y sus puertas permanecerán o no podrán permanecer cerradas ante tu embate. Y esto es una gran realidad a nivel individual y a nivel congregacional. A veces creemos, hermanos, que el cristianismo se trata de guardar la posición ante los embates de las tinieblas, cuando en realidad se trata de ir a las zonas más oscuras y hacer que alumbre la luz del evangelio. Cristo no estableció su iglesia para resistir ataques, sino para invadir zonas que el diablo cree que le pertenecen y tomarlas en el nombre de Jesús. Pero para que esto sea posible necesitamos cambiar de perspectiva. Cambiar de perspectiva nos hará pasar de una posición defensiva a una posición ofensiva. Alguien dijo, esta es una realidad en los deportes, que la mejor defensa es el ataque. ¿Sí? Y a veces gastamos toda nuestra fuerza y nuestra energía espiritual en defendernos de los ataques, de las malas enseñanzas, de los falsos maestros, de todo lo que a veces amenaza con destruir nuestra fe, con tumbarnos al suelo. Pero Dios nos está llamando a hacer más que eso. Dios nos está llamando a ofender las tinieblas, a atacarlas, a salir de nuestras 4 paredes, a salir de nuestra zona de confort, a hacer a un lado nuestra comodidad y vestidos de la armadura de Dios, amados hermanos, tomar la posesión de lo que le pertenece a nuestro Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando como creyentes e iglesia nos vemos bajo la perspectiva divina? El diablo está muy interesado en que nosotros, la iglesia, nos veamos bajo la perspectiva del mundo. Y la perspectiva del mundo dice que la iglesia para el siglo XXI es irrelevante, es inofensiva, es innecesaria. Sus enseñanzas quedaron arcaicas, su influencia es nociva para el progreso de la humanidad. El diablo quiere que nosotros nos veamos con esa perspectiva. Porque si logra hacer que la iglesia compre esa mentira, amados hermanos, todo nuestro poder de influencia, todo nuestro poder de permear con el reino de los cielos se va a ver diluido. Por eso es tan necesario que usted y yo entendamos que Cristo nos está llamando no a permanecer seguros en este lugar que nosotros llamamos iglesia, dentro de la comodidad que nos provee estar junto a cristianos, sino nos está llamando, hermanos, a ir a los lugares en donde nos sentiríamos inseguros, pero con la seguridad de que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? ¿Qué sucede cuando como creyentes de iglesia nos vemos bajo la perspectiva divina? Yo quiero presentarles 2 ejemplos, uno individual y uno congregacional, de lo que pasa cuando alguien adopta la perspectiva divina, la perspectiva adecuada. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17.
y versículo 16. Cuando lo haya encontrado, diga amén. En las Biblias que vienen subdivididas, debe aparecer a manera de subtítulo Pablo en Atenas, ¿verdad? Ok, vamos a leer desde el versículo 16 y lo que resta del capítulo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía, diga conmigo discutía, en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, ¿verdad? O sea, Pablo discutía en la sinagoga con los creyentes y discutía en la plaza con la gente no creyente. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué es lo que decían ellos, hermano? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Bueno, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa, hermanos? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lea conmigo los últimos versículos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿unos qué, hermano? Y otros decían. Y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Me llama mucho la atención el ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Atenas. Atenas era el centro cultural del mundo antiguo, donde se congregaban las principales escuelas de filosofía. Y por el registro de Lucas nos dice que Pablo discutía con judíos y con los griegos, ¿verdad que sí, hermanos? Pero cuando usted y yo escuchamos la palabra discutir, parece que nos viene la imagen de intercambio de gritos, ¿verdad? A ver quién grita más alto. Para nosotros eso es discutir, ¿verdad que sí, hermanos? Pero la palabra discusión que se utiliza aquí originalmente quiere decir ponderar, resolver en la propia mente, después conversar, discutir, conferenciar. Con la mayor de las frecuencias quiere decir razonar, intercambiar argumentos. No se refiere a enseñar mediante un sermón como lo estoy haciendo yo, sino a una presentación de un carácter más conversacional.
O sea, cuando dice que Pablo discutía con judíos y con griegos, este hombre de Dios se bajaba al nivel de las personas y podía hablar en un idioma que le pudieran entender sin diluir un gramo del evangelio. Para mí, amados hermanos, este es un tremendo ejemplo. Pablo se fue a meter al lugar más pagano, pero que se preciaba de ser donde era la cuna de la sabiduría del hombre, donde había llegado la meca el máximo de los esfuerzos de la humanidad para saber quién es el hombre y qué es lo que hacía aquí en la tierra. Pero este hombre de Dios pudo ir a ese lugar en donde habitaba la muerte y levantar la bandera de Cristo, amados hermanos, de una forma que todos los que le oían podían entender de lo que les estaba hablando. Aquí se nos habla de dos grupos de filosóficos, dos escuelas filosóficas a las que Pablo confrontó en Atenas. En primer lugar se nos habla de los epicureos, una escuela fundada por un hombre llamado Epicuro. Qué bonito nombre, ¿verdad? ¿Sí? Que su escuela de filosofía fundó la corriente de pensamiento llamado hedonismo. ¿Alguien ha escuchado la palabra hedonismo? Resumido, en pocas palabras, el hedonismo propone que el propósito de la humanidad o la razón de la existencia es el placer. O sea, los epicureos enseñaban que el hombre está en la tierra para disfrutar la vida, para pasarla bien, para disfrutar de toda la clase de placeres que el mundo puede ofrecer. Eso es hedonismo, hermanos. Y aunque nos suena rara la palabra, y aunque todavía está más raro el nombre del filósofo, eso es algo que estamos viendo hoy en día. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Hay gente que cree que está aquí en la tierra para pasarla bien, para disfrutar el momento, para hacer lo que te venga en gana. No están conscientes de una vida después de la muerte. No están pensando en que va a haber un juicio. No están teniendo en cuenta que algún día estarán delante de Dios para dar cuenta de sus actos. Ellos quieren pasarla bien aquí y ahora. ¿Cuántos me siguen hasta aquí, hermanos? Y el otro grupo o la otra escuela filosófica con la que Pablo discutió son los estoicos. Diga conmigo, estoicos. Y ellos enseñaban, resumido a cuentas, algo así como que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comodidades naturales, la fortuna externa, y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón. Ellos decían, la razón de la existencia es alcanzar conocimiento y por medio de ella tener la razón. ¿Sí? Entonces tenemos a dos escuelas, unas buscando placer y otras buscando conocimiento. Pero ¿cómo me admira el apóstol Pablo? Necesitamos creyentes como Pablo. Yo lo catalogo como un creyente de clase mundial, hermano. Creyentes que puedan conversar con el mundo en su lenguaje sin comprometer un gramo del evangelio. Creyentes de clase mundial. Necesitamos sí muchos espíritus fervientes, pero también necesitamos cerebros bien amueblados, hermano. ¿Sí estoy siendo claro con esto? Gente que está entendiendo los tiempos. Gente que sabe qué es lo que se está moviendo allá afuera, cuáles son las corrientes de los pensamientos y de qué forma el evangelio encaja con ello. Porque muchas veces nosotros somos fuego, somos emoción, somos ímpetu, somos todo lo que hace sentir bien, amados hermanos. Pero hay un mundo que está esperando respuestas racionales, no solo emocionales. Y el evangelio, siendo la única verdad que existe, ofrece la posibilidad de dar respuesta a las preguntas más profundas que tiene la humanidad. Ayer hablaba con los jóvenes y les decía, Dios necesita tu mente. Porque por alguna razón extraña, amados hermanos, parece que la iglesia del siglo XXI ha renunciado a su derecho de pensar, de razonar, de dialogar. Nos movemos en base a emociones, a impulsos. Nos movemos según sopla la dirección del viento. Pero los tiempos en los que estamos viviendo están demandando una presentación racional de nuestra fe que pueda dialogar con cualquier otra cosmovisión. Y eso no diluye en ninguna forma que Cristo sigue siendo el Señor, hermano. Pero para ello necesita tiempo. El primer y gran mandamiento dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma y con toda ¿nuestra qué? Hay que meterle mente también al cristianismo, hermano. Hay que meterle mente también al cristianismo. Fíjese, el apóstol Pablo tenía un amplio conocimiento teológico. Bueno, había sido educado por uno de los rabís más educados y más reputados de entre los judíos, Gamaliel. Pero también sabía conducirse delante de las autoridades. Cuando fue llevado ante el Areópago, él fue llevado a un lugar que representa autoridad civil en Atenas, y él conoce el protocolo, él sabe cómo moverse, él sabe cómo dialogar con esa gente. Pablo está también preparado en derecho romano, como ciudadano sabe cuáles son sus derechos, en dónde exigirlos, a cuáles tribunales puede apelar para que se respeten esos derechos. Aparte, conoce de literatura y de filosofía y de cultura grecorromana. Por eso le denomino un creyente de clase mundial. Y yo creo que Dios está necesitando en nuestros tiempos creyentes de clase mundial, gente que puede dialogar con la posmodernidad, que puede dialogar con las diferentes ideologías que están persiguiendo nuestra fe, y no desde una emoción y no desde un argumento solamente gritado, sino con toda serenidad y pensado presentar la verdad de Dios. ¿Cuántos me siguen hasta aquí, hermanos? ¿O ya los perdí? Bueno, qué bueno que me dicen que no. Necesitamos espíritus fervientes, claro que sí. Pablo es el máximo ejemplo de eso, ¿verdad? Él dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Pero también necesitamos gente que puede dialogar con los tiempos en los que están viviendo. Porque le digo algo, hermano, muchas de las personas allá afuera no nos entienden lo que les estamos diciendo. Porque a veces estamos hablando un lenguaje que apenas nosotros manejamos, que nomás nosotros entendemos. Cristo viene, arrepiéntete porque vas a estar delante del Cordero para dar cuentas de todas las concupiscencias que has hecho. O sea, ¿de cuál Cordero? ¿Qué me hablas? No conozco a ningún Cordero. Cosas que son ciertas, pero que nosotros damos por sentado que la gente las entiende. Hermanos, necesitamos traducir el mensaje del Evangelio al lenguaje que se está hablando allá afuera. Y no nomás estar gritoneando nuestros argumentos. A eso hace referencia la Escritura cuando dice que la iglesia se presentará ante las puertas del Hades, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esos lugares en donde impera la muerte, en esos lugares en donde reina la oscuridad, en esos lugares en donde reinan las tinieblas, Dios quiere encender una luz, hermano, la luz de un creyente que en medio de un ambiente académico, agnóstico, o en medio de un ambiente político que es contrario a las ideas cristianas, hay un creyente que puede conversar con ellos, pero aparte de eso es íntegro, que entiende cuáles son sus postulados, pero también sabe cómo el evangelio es mayor que cualquier otra cosmovisión, y lo presenta sin vergüenza alguna. Dios necesita nuestra mente. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Ahora, vea el resultado del ministerio de Pablo en Atenas, versículo 32 y 36. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que hacían, hermano, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos, dígalo otra vez, mas algunos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una de las autoridades que le mandó llamar para que presentara su doctrina, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. No debemos ignorar que ante nuestra predicación algunos se burlarán, hermano. Claro que sí. Otros te dirán, ven luego, te voy a escuchar, ya se lo han dicho, ¿verdad? Ahorita estoy ocupado. Pero algunos otros creerán
Y por esos que están destinados para creer, usted y yo tenemos que tocar todas las puertas, usted y yo tenemos que ir a todas las calles, usted y yo tenemos que ir a todos los parques, usted y yo tenemos que buscar todos los medios posibles, porque Dios ha destinado un día a través del cual juzgará a todos los hombres por medio de Jesucristo, y ellos necesitan saberlo, necesitan entenderlo, pero necesitan a alguien que le haga llegar esa verdad y ese entendimiento. Y eso no será posible hasta que la iglesia no se levante, no haga a un lado su comodidad, pierda el miedo de las tinieblas y ahí en la oscuridad se atreva a brillar con toda intensidad para la gloria de Jesucristo. A eso estamos siendo llamados. Así como habrá quien se burle, habrá quien posponga la decisión, habrá quien crea. Porque está escrito: en verdad les digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, las puertas del Hades tendrán que abrirse de par en par y dejarlos salir para que pasen del reino de la muerte al reino de los cielos, de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, así como nos ha pasado a nosotros. Yo he entendido que es imposible que todo el mundo venga a la iglesia, pero es muy posible que toda la iglesia o que la iglesia vaya a todo el mundo. A fin de cuentas, esa es la ordenanza, ¿verdad que sí? La gran comisión no quiere decir hagan que todos vengan a la iglesia. La gran comisión es vayan a todo el mundo y hagan discípulos y enseñen, que guarden estas cosas. A lo mejor va a haber amigos que ni la invitación al café te van a aceptar, pero a lo mejor en el escritorio, en un café que se estén tomando, en algún receso de alguna clase, te van a hacer una pregunta. Preguntas que han estado rondando en su mente, preguntas profundas que ninguna cosmovisión ha logrado responder. Tú necesitas estar preparado para dar la respuesta que el Evangelio ofrece. Yo pregunto, hermano, ¿estamos preparando discípulos solo para que el mundo no apague su cristianismo o para que cumplan su papel de luz y sal en la tierra? O sea, ¿estamos preparando a los discípulos y los estamos enseñando a guarda esta posición y de aquí no te muevas, o los estamos equipando para que vayan y conquisten y colonicen en el nombre de Jesús? Ese es un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva que va a cambiar todo nuestro entorno y todo nuestro alrededor. Vamos a dejar de vernos como víctimas y nos vamos a empezar a ver como conquistadores. Vamos a dejar de vernos como pobrecitos e irrelevantes y nos vamos a dar cuenta que Dios ha puesto en nosotros las llaves de la salvación, que Dios ha puesto en la iglesia, la ha puesto como columna y baluarte de la verdad que la humanidad ha estado buscando, que cuando ellos lo entiendan y cuando ellos lo conozcan, pasarán de muerte a vida. Me pregunto, ¿estamos preparando a los jóvenes solo para que la universidad no apague su fe o para que puedan vivir su fe aún en la universidad? Que a veces la enseñanza es como reactiva, ¿verdad? Reaccionaria. No, todo lo que te digan no es cierto. Descártalo en el nombre de Jesús. Les decía ayer a los jóvenes que me dio mucha risa una de esas fotos que andaban rolando ahí por las redes sociales sobre un niño que se sacó 0 en un examen. Bueno, era un examen de secundaria. De matemáticas, había muchos problemas y cosas que tenía que resolver, y en cada reactivo el niño puso: la respuesta es Jesús, la respuesta es Jesús, la respuesta es Jesús. Obviamente se sacó 0, ¿verdad? Pero a veces así educamos, hermanos, a la gente. La respuesta es Jesús. Sí, a la profundidad la respuesta es Jesús, pero hay preguntas concretas que están esperando respuestas concretas. Estoy siendo claro con esto, hermanos. Y debemos de preparar a la gente que estamos discipulando para poder dialogar con la realidad que están viviendo, hermanos, para que la podamos afectar. Una realidad que está permeada por la muerte. Una realidad en la que Satanás ha puesto su trono. Una realidad
en la que se pretende sacar a Dios, en la que se pretende sacar los principios, los diseños de Dios, de la educación, de la filosofía y de las leyes. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y no podemos ir gritando fanáticamente cosas que nadie entiende. Tenemos que tener la capacidad de dialogar con esta realidad, sabiendo que el evangelio de Dios es imperturbable, que el evangelio de Cristo, amados hermanos, es la verdad por los siglos de los siglos. Y no asustarnos de no te juntes con ese ateo porque te va a robar tu fe. O no hables con ese maestro porque vas a venir diciendo tontería y medio. No. Mejor dile, ¿sabes qué? Prepárate. Mejor dile, ¿sabes qué? Estudia. Mejor dile, ¿sabes qué? Infórmate para que llegado el momento cuando la persona pregunte, tú puedas presentar de forma racional defensa de tu fe a cualquiera que lo demande de ella. Cuando cambia la perspectiva, pasamos de ser víctimas a conquistadores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora quiero pasar al ejemplo congregacional. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Me estoy arriesgando, hermanos. Sé que no es la clase de sermón que a veces esperamos escuchar. Ayer le decía a los jóvenes que el 80 o el 90% de nuestros sermones van dirigidos a las emociones, al corazón. Que bueno, son necesarios. Pero también necesitamos hablar a la mente. La adoración íntegra que Dios está esperando de nosotros también involucra en nuestra mente. La redención, la renovación de nuestro entendimiento. Y yo les decía a los chicos, siempre en la historia de la iglesia tuvo grandes pensadores, hermano. Grandes pensadores que podían dialogar con la realidad que les rodeaba. Cuando van a las escuelas y escuchan los nombres de filósofos famosos, que crearon diferentes escuelas de pensamiento, muchos de ellos vienen de trasfondo evangélico. ¿Sí? No más que en el siglo XXI, ¿quién sabe qué nos pasó? Nos volvimos un movimiento musical de masas, de congresos, de conciertos, pero la racionalidad de la fe la hemos hecho a un lado. Tenemos rockstars, tenemos ahora personajes, tenemos gente que casi idolatramos, pero pocas voces se oyen que estén presentando la verdad del evangelio. Y yo estoy creyendo que es necesario que se levanten, hermano, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. La iglesia tiene que atreverse a ir a esos lugares en donde se siente incómoda, a esos lugares en donde no necesariamente están esperando que tú digas algo para que te aplaudan, donde te van a debatir, donde te van a criticar, donde probablemente se van a burlar de ti. Pero que a determinado momento el poder del evangelio hará la obra que tú y yo no podemos hacer. En el caso de Pablo, algunos creyeron, ¿verdad? Por eso vale la pena. Decía que a veces el acto más revolucionario y más radical que podemos hacer es informarnos, es estudiar, es indagar, es escudriñar, es apagar la tele, desconectarnos de las redes y abrir un libro. Y saber qué es lo que se está pensando hoy en día y qué es lo que Dios tiene cuál es la respuesta de Dios a esa clase de pensamiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 13. La iglesia de Pérgamo, no de Pénjamo, que eso es más de nuestros lares, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo, ¿cuántos ya lo encontraron? 2:12. Lea conmigo: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Oiga nomás, hermano. Pero retienes mi nombre. ¿Y qué más? Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros. Y repite: donde mora Satanás. Dicen los estudiosos, hermano, que la referencia al trono de Satanás tiene que ver porque en la ciudad de Pérgamo, la deidad o el dios, vamos a decirlo así, de la comunidad era el dios Esculapio, el dios de la salud, el dios de la medicina. Y era representado a través de una serpiente. Algunos habrán visto en las cajas de medicinas la serpiente que viene enredada, ¿verdad?
Bueno, esa es la representación de la divinidad que se adoraba en Pérgamo. Y usted sabe que desde la perspectiva judeocristiana, la serpiente es asociada ¿a quién? A Satanás. Pudiera ser que la referencia que está utilizando Juan cuando habla del trono de Satanás es por la creciente adoración que había a esa divinidad en la ciudad de Pérgamo. Como quiera, la verdad es de que el ambiente era hostil para la fe cristiana, a tal grado que incluso algunos de la iglesia tuvieron que morir. Pero Dios, en medio de esa persecución, rescata dos cosas y le dice a la iglesia de Pérgamo: en un ambiente en donde mora Satanás, en donde reina la muerte, en donde imperan las tinieblas, ustedes se han levantado como una luz y ustedes han retenido mi nombre y no han negado mi fe. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros, amados hermanos, como iglesia? Ya no como individuos, como congregación. Que aunque esté imperando la muerte afuera y aun cuando parezca que el príncipe de este mundo está obteniendo ventaja, la iglesia se levante fiel, la iglesia se levante poderosa, la iglesia retenga el nombre y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo como testimonio para los que no creen, como testimonio para los que no conocen. Ahora, retener no es un verbo griego que significa usar, agarrar, echar mano, guardar, abrazar, aferrarse, asir, tomar con fuerza. Cuando dice retienes mi nombre y no has negado mi fe, no dice te has aferrado, sino has echado mano, te has sabido echar mano de mi nombre y has sabido usar mi nombre. ¿Cuántos saben que hay poder en el nombre de Jesús, hermano? ¿Creen que hay poder en el nombre de Jesús? La iglesia de Pérgamo pudo mantenerse en el mismo lugar en donde se da testimonio que era habitación de Satanás, por lo que ya les expliqué, por dos razones. Pudieron asirse con fuerza y echar mano del nombre de Jesús en todo momento. Eso fue suficiente para que ellos pudieran avanzar y avanzar y avanzar y permear una sociedad con el conocimiento del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos creen que esto es posible, amados hermanos? Gloria a Dios por lo que estamos haciendo. Gloria a Dios porque estamos en los parques. Gloria a Dios porque estamos en los desayunadores. Gloria a Dios porque estamos en los cafés. Gloria a Dios porque estamos tocando las puertas. Pero Dios nos está pidiendo que vayamos un poquito más. Un poquito más. ¿Hasta dónde, hermano? A las puertas del mismo Hades. Y cuando tú te presentas a las puertas del mismo Hades, armado con el evangelio, armado con el nombre de Jesucristo, no es como que tocas y de allá te responden ¿quién? Somos la iglesia de Cristo, venimos a ver si tiene algunas almas que nos suelte. No contesta el diablo mayordomo así, ¿verdad, hermano? No, la iglesia llega hasta las puertas del mismo Hades y la promesa es, las puertas del Hades no prevalecen ante ella. Los muertos que están ahí oyen la voz del Hijo de Dios y viene el Espíritu Santo a darles vida y vida en abundancia como Él ha hecho con nosotros. Pero para ello, usted y yo nos tenemos que levantar, usted y yo nos tenemos que armar de valor del nombre de Cristo y estar bien llenos de la verdad de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor, desde luego que sí. La frase retienes mi nombre y no has negado mi fe nos habla de una iglesia que usa y echa mano y se aferra y avanza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren formar parte de una iglesia así, hermano? Una iglesia que usa, echa mano, se aferra y avanza en el nombre de Jesús. Yo tomo eso para Bethesda, hermano. Yo tomo eso para Bethesda. Por mucho tiempo nos hemos dedicado y enfocado solamente en defender nuestra fe. Nos hemos encerrado en 4 paredes para que el mundo no apague nuestro fuego. Pero el mensaje del evangelio no fue dado solo para ser contenido dentro de la iglesia, sino para ser anunciado fuera de ella. No podemos estarnos guardando para nosotros algo que Dios dice es para todo el mundo. Pero hemos de salir y traducirlo al lenguaje que se está hablando allá afuera.
Aún las regiones que aparentan estar bajo el dominio de las tinieblas pueden ser impactadas cuando la iglesia de Cristo se sostiene en el nombre y en la fe del Salvador. Aún esas regiones, hermano, académicas, sociológicas, filosóficas, científicas, en donde cada vez hay menos espacio para Dios y desde donde se está pretendiendo legislar y educar a las futuras generaciones, regiones que han sido tomadas por la muerte, el Señor nos promete que la iglesia puede presentarse ante esas mismas puertas y esas puertas no prevalecerán. Pero alguien tiene que salir de su comodidad, hermano. Alguien tiene que cansarse de solamente estar gritando amén, aleluya y Cristo viene. Necesitamos subir nuestro argumento. Necesitamos ser capaces de dialogar con la realidad que Dios nos ha mandado a permear, a influir. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Que el evangelio tiene el poder suficiente para transformar aún el corazón más duro. Con todos sus argumentos y con todas sus ideologías, cuando Dios dice a ese muerto le han de ser abiertos los oídos y van a escuchar la voz del Hijo de Dios, no hay cosa que pueda impedirlo. Cuando un creyente y una iglesia logra mirarse a sí misma bajo la perspectiva divina, todo su entorno será afectado, hermanos. ¿Cómo necesitamos aprender como el hijo de estos siervos de Dios, que somos hijos, que tenemos herramientas a nuestro alcance, que tenemos una misión que cumplir, pero que no hemos sido dejados solos? El enemigo está muy interesado en que veamos a la iglesia como el mundo la ve. ¿Y sabe cómo ve el mundo a la iglesia? Como retrógrada, irrelevante, innecesaria para el siglo XXI. No tienen nada que decirle a la modernidad. Su mensaje es de la Edad Media. Para nuestros tiempos, para educar las familias de la modernidad, lo que la iglesia nos dice no nos sirve. Y el enemigo pretende que usted y yo nos veamos desde esa perspectiva, para que no nos atrevamos a alzar la voz con argumentos y hablemos de temas que la gente está hablando. Por eso nos urge el cambio de perspectiva. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Necesitamos dejar de ver a la iglesia como pobrecita y desamparada ante los ataques del infierno y verla como el Señor la ve, triunfante, imparable y conquistadora. Esa es la verdadera perspectiva, amados hermanos. No es la iglesia la que tiene que temblar ante los embates del infierno. Es el infierno el que tiene que temblar ante el avance de la iglesia de Jesucristo. Para abrir las puertas del Hades, Dios entregó las llaves del reino a sus discípulos. ¿Sabe cuál es la llave del reino? La predicación del evangelio. Aunque no nos quieran abrir la puerta desde allá, tenemos la llave. La llave. Usémosla, hermano. Usémosla. ¿Cuántos creen que necesitamos un cambio de perspectiva? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay gente a la que no nos hemos atrevido a hablarle porque no nos sentimos a la altura, hermano. Me va a sacar sus ondas científicas y no voy a saber qué decirle. Me va a sacar no sé cuántos libros y cuántos filósofos y yo no sé qué voy a responder. Mejor sigo orando. Sí, no debemos dejar de orar porque la oración es poderosa. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Pero repito, a veces el acto más radical que podemos hacer es informarnos, es educarnos. Nunca es demasiado tarde. Como habemos a veces gente, yo ya estoy viejo, déjenle esto a los chamacos, ¿verdad? No, es que apenas abro un libro y me duermo. ¿Cómo no te duermes viendo la novela o la serie, capítulo tras capítulo? Bueno, lo digo por algunos que conozco. Por eso hay gente que no nos está entendiendo lo que les estamos diciendo, hermano. Hay gente a la que le va a impactar que les demos un folleto, que pongamos una cartulina, pero cada vez eso es más ordinario en el sentido bueno de la palabra, lo digo. Hay gente a la que te vas a ganar hasta que tú te sientes a explicar de forma racional tu fe
y cómo Cristo encaja en la historia de la humanidad y cómo Cristo es la pieza principal de la humanidad. A esas puertas del Hades no hemos ido, pero Dios quiere que vayamos un poco más. Jóvenes, prepárense. Prepárense no solo para tener un buen puesto y un buen trabajo, que eso va a llegar. Prepárense para poder defender su fe ante una modernidad que quiere opacarla. En Occidente, las ideas cristianas están siendo perseguidas. En Oriente están siendo perseguidos los cristianos. En Occidente lo está siendo perseguida la ideología cristiana. ¿Y quién va a levantar la voz con argumentos? ¿Quién va a hablar en el nombre de la iglesia, en el nombre de Cristo? ¿Quién va a traer la Biblia ante los debates y va a demostrar lo racional de la fe? ¿Quién? Ustedes. Ustedes son la esperanza. Por favor, den el extra. Decía ayer que si esta generación no encuentra las respuestas adecuadas a todas las preguntas que le están viniendo, amados hermanos, aunque no abandonen la iglesia, escúchelo bien, su fe va a ser tan lastimada, va a terminar siendo una fe irrelevante y una fe inofensiva. Porque hay necesidad de respuestas y no nos hemos dado cuenta que las respuestas están aquí, en el libro siempre vivo, en la palabra eterna de Dios, la cual asegura: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra fe, esa debe de ser nuestra convicción. Si el mundo logra hacer que veas la Biblia como un libro antiguo y necesario y pasado de moda, el mundo ya tomó ventaja sobre ti. Por eso todos los días nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Y nosotros tenemos que ser alimentados con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Pues el verdadero dolor de cabeza del infierno no necesariamente son nuestros cultos avivados, pero es cuando los creyentes se atreven a salir de su lugar de comodidad a las regiones más oscuras, y en esas regiones oscuras hacer que brille la luz del evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La promesa es esta: las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. ¿Cuántos lo creen? Es una promesa de Cristo y yo lo creo. Yo estoy seguro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y aunque el panorama sea cada vez más oscuro, y aunque a veces parece que nos tambaleamos y nos vamos de un lado o a otro, la iglesia no puede morir, porque su vida misma viene de Cristo. La iglesia no puede dejar de existir. Es un ente que ha sido creado por Dios, que es sustentado por Dios, que es defendido por Dios. Aunque está siendo atacado por el infierno con todas las fuerzas, hay una promesa, amados hermanos: no puede prevalecer contra la iglesia. Usted y yo tenemos que tener esa perspectiva, la perspectiva de un hijo que ha sido comprado, que ha sido adaptado, que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y que ha sido puesto aquí en la tierra para dar testimonio de él. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por ello? Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Le voy a invitar a que se ponga en pie, y a los músicos que vengan aquí al frente, y empecemos a entonar la canción que cantábamos hace un rato: tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya. Estamos viviendo un tiempo bien especial, iglesia, un tiempo bien particular. Un tiempo difícil, tiempos peligrosos. Por ello es necesario que nos armemos adecuadamente con todas las armas que Dios nos ha dado. Y una de ellas es su promesa de que las mismas puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amados, Dios nos está llamando a dar un cambio de perspectiva. A no seguir viéndonos como pobrecitos, todos nos están atacando, nos quieren destruir, ya nadie cree lo que nosotros creemos. Y empecemos a vernos como Dios nos ve, como su amada,
como su iglesia, como su ejército que ha sido llamado para conquistar en el nombre de Jesús. Nadie, por favor, diga: pero para mí ya es demasiado tarde, hermano, yo no entiendo muchas cosas. Nadie lo diga. No renuncies a ello. No dudes de la capacidad que viene del Espíritu cuando un creyente se dispone y se arma con la verdad del Evangelio. No lo dudes nunca. No se trata de nuestras capacidades, se tratan de las capacidades que vienen de lo alto. Cuando Dios ve el esfuerzo que tú y yo ponemos, Él a ese esfuerzo lo multiplica. Dios está necesitando para esta generación, sí, espíritus muy fogosos, hermano, pero también mentes armadas, creyentes de clase mundial como Pablo, que saben pararse y plantarse frente a la modernidad. Y aún así, sin titubear, pueden decir: sigo creyendo que Jesucristo es el Señor. Sigo creyendo que Dios lo levantó de los muertos. Sigo creyendo que Él viene por mí. Sigo creyendo que hay una eternidad. Sigo creyendo que hay un juicio. ¿Puedes levantar tus manos? ¿Puedes levantar tus manos? Y empezamos a entonar este coro. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Aún las regiones más oscuras, aún las regiones más duras, aún las regiones que aparentemente han sido tomadas por Satanás, escucharán que existe un Dios verdadero y que su nombre es Jesucristo, a través de quien serán juzgados todos los hombres. No hay nada que pueda contra eso. Dios así lo ha decretado. Dios así lo ha instituido. Avanza. Cíñete del nombre de Jesús. Cíñete del nombre de Jesús.